Amén. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y podamos mantener nuestras Biblias en este pasaje donde estaremos meditando en la palabra de nuestro Dios en esta ya casi tarde aquí en La Paz, a escasos minutos para las 12. Así que quiero compartir esta palabra, esta porción de la palabra de Dios que he titulado Una promesa celestial. Porque eso es lo que nos da Jesús en esta porción de la palabra, una promesa celestial. Y Dios ha puesto en mi corazón este pasaje, porque con tristeza hemos recibido que hermanos y hermanas han partido con el Señor, que Dios les ha llamado delante de su presencia. Algunos de ellos muy cercanos a nosotros, que pudimos tratarles, pudimos convivir con ellos o con ellas, y algunos aún más cercanos, como parte de su familia, como aquí en nuestra iglesia. Dios ha llamado a su presencia a nuestro hermano Sebastián Berea la semana pasada, y en esa semana a papá de nuestra hermana Leti. También en la semana Dios llamó a su presencia compañeros nuestros del seminario, que pudimos convivir con ellos en el tiempo de que Dios nos dio la bendición de estar juntos en el seminario, como el pastor José Pérez, nuestro hermano Caballero Ortiz, se me está escapando su nombre, ¿sí? Hermano del pastor Fausto también, que fue mi compañero en el seminario. El hijo de un hermano muy querido allá en la zona de Oaxaca, de Miahuatlán, del misionero, el hermano Carlos Morales, su hijo, el hermano Dan Morales, ¿sí? Y ayer nos compartían esta noticia de la mamá de nuestros hermanos Ochoa, nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Rafael, nuestro hermano Alejandro. Y oramos a Dios, que Dios conforte sus corazones, y creo que Dios tiene esta palabra para ustedes y tiene esta palabra para nosotros, ¿sí? Así que confiamos en Dios, que Dios dé la fortaleza y el consuelo. Esa es la palabra de Dios, esa es la promesa que puede confortar nuestros corazones. Una promesa que Jesús dio antes de ascender al cielo, porque es una promesa que conforta, una promesa que consuela nuestra vida, y que además también nos llama a nosotros, que aún Dios nos permite la vida, prepararnos para cuando Él nos llame delante de su presencia. Jesús, antes de ascender al cielo, da esta promesa a sus discípulos. Y también es para nosotros, porque también nosotros hemos creído en Él. Es una promesa que fortalece nuestra fe cristiana, una promesa que fortalece nuestra vida cristiana. Es una promesa que alimenta nuestra esperanza de saber que este mundo no lo es todo, que esta tierra en la cual vivimos ahora no lo es todo, que hay un mundo celestial, que hay un reino celestial donde mora Dios, donde está ahora Cristo intercediendo por su iglesia, y que Jesús promete llevarnos a ese lugar, a morar con Él delante de la presencia de nuestro Dios, que es un lugar celestial, un lugar eterno.
Y Jesús nos da la base, ¿sí?, para hacer nuestra esa promesa en nuestra vida. Por eso en el versículo 1 anticipa, ¿sí?, la base de esa promesa, y se encuentra ahí en este versículo. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Porque todos muy dentro de nuestro corazón, cuando se nos pregunta, ¿dónde quieres ir después de morir? Y sin duda que en nuestro corazón, en nuestra vida, decimos, queremos ir al cielo. Bueno, Jesús nos conforta, nos alienta, nos da esta esperanza, que está basada en dos cosas en este versículo. Primero es creer en Él. No se turbe vuestro corazón, no se confundan. Creer en mí, no se turbe nuestro corazón, creer en Dios, crean también en mí. La base está en creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero también es creer en su palabra. ¿Sí? Porque más adelante dice que si no fuera cierta esa promesa de llevarnos al cielo, Él mismo nos los diría. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice Jesús. Entonces esa promesa se hace realidad en nuestra vida cuando entregamos nuestro corazón y creemos en Jesucristo. Creemos en esa promesa, creemos en su palabra, creemos en Él como persona, como el Hijo de Dios, como el Salvador de nuestra vida, pero también creemos en su palabra que es verdadera. Déjeme decirle que el apóstol Pablo tenía muy presente en su mente y en su corazón esa promesa de Jesús. Por eso Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo, ¿y qué? Y el morir es ganancia. ¡Qué convicción del apóstol Pablo! Porque había creído en Jesús, pero también había creído en su palabra. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque creyó en Cristo, porque creyó en su palabra. Y Dios inspiró al apóstol Pablo para que alentara nuestra vida, para que alentara nuestro corazón, para que nuestra tristeza no fuera de más por aquellos que ha llamado el Señor delante de su presencia. Aquellos que han muerto en Cristo. Así como dice Pablo, aquellos que durmieron en Cristo, porque Cristo mismo cumplirá su promesa en su segunda venida, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice el apóstol Pablo que Jesucristo resucitará a los que murieron creyendo en Él, y serán arrebatados y llevados por Jesús a la patria celestial para morar con Él para siempre. Así lo comparte Pablo a la iglesia, a los tesalonicenses. Esa es la razón por la cual Jesús nos invita a creer en Él y así asegurar nuestra morada eterna en la casa de Dios, en el reino de los cielos. Esa promesa celestial que Jesús nos ha dado. Así que la promesa de Jesús para nuestra vida como cristiano es, primeramente, una morada celestial en la casa de Dios. Esa promesa celestial consiste en una morada celestial en la casa de Dios. Dice el versículo 2 y 3, Jesús nos dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estén, para que donde yo estoy, también ustedes estén conmigo. Una morada celestial en la casa de Dios, nos está diciendo Jesús. Una morada celestial en la casa de Dios nos está diciendo que nuestra vida es pasajera en este mundo terrenal. Esto debe confortar nuestros corazones, para consolar nuestros corazones por aquellos que ya han partido delante de la presencia de Dios. Pero también esto debe confortar nuestros corazones para preparar nuestros corazones para cuando el Señor nos lleve delante de su presencia. Lo que Jesús está diciendo es que este mundo realmente no es nuestro hogar, que su promesa es llevarnos a un lugar que es mucho mejor que este mundo. Si se le hace bonito este mundo, déjeme decirle que hay un lugar celestial mucho más hermoso que este mundo, que es la promesa que Jesús nos da. Lo que nos está diciendo Jesús es que los que hemos creído en Él y hemos creído en su palabra, pasaremos la eternidad en el reino de los cielos. Por eso es importante compartir de Jesucristo a nuestra familia, para que muera en Cristo, para cuando Dios los llame a su presencia, mueran en Cristo, mueran creyendo en Cristo, mueran creyendo en la palabra de Jesucristo. Jesús mismo reveló esto al apóstol Juan allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, para que nosotros fuéramos consolados, para que sepamos dónde vamos a ir después de morir, para que sepamos dónde van aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Dice Apocalipsis 7, 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Jesús dio esta visión a Juan para confortar nuestro corazón, para alentar nuestra vida, para mantenernos confiados que Dios cumple su promesa, para que estemos tranquilos en medio de nuestra pena, en medio de nuestro dolor, porque los que ya se fueron están alabando y glorificando a su Padre Celestial, están uniéndose al gran coro celestial para alabar a Dios y al Cordero, que es Jesucristo quien dio su vida por nosotros. Pero también es una palabra para que nosotros preparemos nuestra vida para cuando seamos llevados, cuando Dios nos llame a su presencia. Esa promesa celestial es una morada celestial en la casa de Dios. Jesús nos está diciendo que hay un lugar celestial mucho mejor que este mundo terrenal. Por eso Jesús dice, para que donde yo estoy, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta pronta? En el cielo. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. Ahí es donde Dios lleva a aquellos que mueren en Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo Jesús es que este mundo real no es nuestro hogar, realmente no es nuestro hogar. Hay un lugar mucho mejor que este lugar. Ese lugar donde Jesús nos promete llevar, es donde mora Dios. Ese lugar donde Jesús nos promete llevar es el lugar donde mora Dios.
Jesús se lo reveló a Juan. Ahí en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, dice Juan: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la esperanza del creyente. Esta es la esperanza de aquel que abre su corazón a Cristo. Aquel que ha sido perdonado y lavado con la preciosa sangre de Jesús. Ese lugar que Jesús nos promete es de donde Dios mora. Porque ahí dice: Dios morará con los hombres y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos como su Dios. Esa es la promesa que Dios nos da. No hay mejor lugar en el universo donde morar que no sea ahí en la casa de nuestro Padre Celestial. Hace unos días veía las noticias que los científicos están buscando cómo morar allá en Marte. No hay mejor lugar donde morar que morar en la casa de nuestro Padre Celestial. La promesa celestial es una morada celestial en la casa de Dios. Jesús nos está diciendo que nuestra vida será mucho mejor que la que tenemos en este mundo terrenal. Si alguien ha sido feliz en este mundo, déjeme decirle que va a ser una felicidad mucho mayor, esa felicidad celestial que Jesús nos dará. Porque en ese mundo sí hay felicidad, pero es pasajera. Ahí en la casa de nuestro Padre Celestial, ahí con nuestro Dios, dice el versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis, que Dios secará toda lágrima de los ojos de ellos. Y en ese lugar que es mucho mejor que ese lugar, y ahí donde nos llevará y nos dará una vida mucho mejor que la que podemos vivir aquí, dice: ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, se acabará todas esas cosas, porque todas esas cosas son las primeras que dejarán de existir, dice Jesucristo. Jesús, Dios secará, enjugará toda lágrima. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: porque estas palabras son fieles y verdaderas. Palabras de Jesucristo. Creed en mí, creen en Dios, crean en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os hubiera dicho. Esa es la palabra de Dios cumplida. Esa visión de Jesús a Juan para darnos esa probadita de lo que será realmente nuestra vida delante de la presencia de Dios, en la casa de Dios, en el tabernáculo de Dios, morando con Dios mismo y con Jesucristo, el Cordero que murió en la cruz por nosotros. Qué bendición, hermanos. Por eso podemos leer las palabras del apóstol Pablo cuando decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ya no sé qué escoger, porque yo preferiría estar ya allá en el cielo con mi Padre Celestial, con aquel que dio su vida por mí en la cruz. Un pasaje que
que consuela, un pasaje que conforta. Por eso es la urgencia, hermanos, de compartir el Evangelio de Jesús a nuestra familia, para que ellos crean en Jesucristo, para que ellos crean en la palabra de Cristo y tengan también esa promesa celestial a sus vidas. Segundo, la promesa de Jesús para nuestra vida como cristianos es enseñarnos cómo alcanzar esa promesa celestial, cómo hacerla nuestra. Jesús nos enseña el camino para llegar a la casa de Dios. Jesús nos enseña que Él es el camino para llegar a la casa de Dios. Versículo 4, 5 y 6 dice la palabra de Dios: y sabéis a dónde voy, dice Jesús a sus discípulos, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso me recuerda cuando la mujer samaritana, recordamos ese pasaje que Jesús llegó ahí donde había una mujer en Samaria y estaba sacando agua de un pozo y le pide de tomar agua y comienza a conversar con ella, a presentarle, ¿sí?, al Padre Celestial a esa mujer. Ella dice: pues sabemos que habrá de venir el Mesías. Estamos esperando al Mesías. Y Jesús le contesta: el Mesías ya vino. Es el que está hablando contigo. Ella estaba esperando al Mesías y el Mesías ya estaba hablando con él. Por eso le responde así a Tomás, diciéndole: ¿Quieres saber el camino? El camino está delante de ti. Yo soy el camino a la casa de Dios. Yo soy el camino a las mansiones celestiales. Yo soy el camino a esa morada que prepararé para ustedes cuando venga por ustedes y llevarlos delante de mi Padre, allá en la casa de mi Padre. Así que el camino a las mansiones celestiales, el camino al cielo está en la persona de Cristo. Para llegar al Padre Celestial está en la persona de Cristo, en la palabra de Cristo, en la vida sacrificada de Cristo por nuestra vida. Por eso así le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hubo un tiempo donde se conoció mucho esta frase que todos los caminos llegan a Roma. Y esa frase era razón cuando el Imperio Romano tenía bajo su dominio todo ese Medio Oriente. Construyó vías de acceso, carreteras, vías para llevar y traer sus productos para comercializar. Y ahí nació que todos los caminos llevan a Roma. Y muchos han aplicado esa misma frase para decir: sí, todas las religiones nos llevan a Dios. Todas las religiones van para el mismo camino. Discúlpeme, pero no. No es el camino que yo quiero tomar para llegar a Dios, no. Es el camino que Jesús nos ha dado. No es el camino que más me gusta, que más se acomoda. El camino a las mansiones no son las mandas, no son las buenas obras, no es la religión, no son las penitencias, no son las buenas obras. No es el hombre santo o la mujer santa que yo escoja para que me lleve delante del Padre Celestial.
No, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquel que vino del Padre y regresó al Padre después de haber resucitado. Cristo es el camino al cielo, el que se dio a sí mismo en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Porque Cristo es el mediador entre los hombres y Dios. Así dice Pablo, así lo confirma Pablo, porque hay un solo mediador y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. No hay otra manera de ir al cielo. No hay otra manera de cómo buscar la salvación. Es a través de Jesucristo, quien vino a este mundo a dar su vida por nosotros. Es de la urgencia de ahora. Es de la urgencia que siempre Dios nos ha dado en la gran comisión de llevar el evangelio a todas las naciones. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién murió en la cruz? Cristo. ¿Quién estuvo sepultado y fue resucitado? Y su cuerpo transformado y glorificado y vuelto al cielo con la promesa que vendrá por segunda vez para levantarnos y llevarnos a aquel lugar glorioso que es el reino de los cielos, el cual se dio en rescate, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Jesús dio testimonio que era el cumplimiento de lo que dijeron todos los profetas. Jesús le dijo a sus discípulos después de su resurrección, ahí en Lucas 24, les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa fue la ocasión cuando iban aquellos discípulos tristes porque había muerto Jesús, aquellos que se conocen en la Biblia como los discípulos que iban camino a Emaús. Jesús le dice, era necesario morir para perdonar sus pecados, pero fue levantado en victoria para que toda rodilla se doble delante de Jesús, nuestro Señor y Salvador. No hay otra manera de ir al cielo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque Jesús es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, y ahora está a la diestra del Padre recibiendo toda honra y gloria a su nombre. El mismo pasaje en Apocalipsis dice Juan, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones y de millones, que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Ahí vamos a estar juntamente con todos esos seres celestiales. Ahí vamos a estar dando la honra y la gloria.
en medio de esa gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y lenguas, que se unirán a una sola voz y que se han unido aquellos que Dios ya ha llamado delante de su presencia. Y que si nosotros creemos en Cristo y creemos en su palabra, también podremos gozarnos juntamente con ellos en esta gran multitud, con vestiduras blancas, con palmas en las manos, y unirnos a ese himno, a ese cántico nuevo, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero inmolado que dio su vida por nosotros para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que la palabra de Dios conforte sus corazones, hermanos. Que la palabra de Dios consuele sus vidas. Y como dice Pablo, que detrás de su tristeza, detrás de su dolor, esté el consuelo, esté la esperanza, que un día nuevamente nos encontraremos con nuestros seres queridos, alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial y a su Hijo amado, quien vino a morir y dar su vida por nosotros, en rescate de nuestra vida, para cumplir esa promesa celestial de estar en ese reino de los cielos, que es mucho mejor que este mundo, y que estaremos ahí mucho mejor que en esta vida terrenal, donde ya no habrá más llanto, no habrá más enfermedad que aqueje el cuerpo, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, porque entonces el corazón nuestro estará gozoso de alabar y glorificar por la eternidad a nuestro Padre Celestial, que merece toda honra y gloria, y a Jesucristo, su Hijo amado. Inclinemos nuestros rostros, digamos: Dios, gracias por esta palabra tan necesaria en estos tiempos. Gracias por tu palabra que conforta nuestra vida, que alienta nuestra vida. Sabemos dónde están los que han partido. Sabemos dónde están los que tú has llamado. Y sabemos dónde vamos a ir el día en que tú nos llames a tu presencia. Creemos en ti, Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Creemos que tu sacrificio es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Creemos que tu sacrificio es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Toma nuestra vida, toma nuestro corazón. Toma nuestra vida, Señor, en tus manos. Danos el consuelo, la fortaleza necesaria, y también prepara nuestro corazón. Padre Dios, lleva tu consuelo, Señor. Lleva tu fortaleza a aquellos que están pasando por este dolor, Señor. Sé tú fortaleciendo sus vidas. Sé tú renovando esa promesa que tú nos has dado, Señor. Que este mundo no es nuestro hogar. Que esta vida terrenal no es la vida que tú nos estás prometiendo, Señor. Es un lugar celestial, es una vida celestial, donde tú estarás morando con nosotros ahí en tu casa, en ese lugar que Jesús está preparando para todos aquellos que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Y creemos en esta promesa. Creemos que se cumple y se cumplirá esta promesa también en nuestra vida, Señor. Consuela, Señor, que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor, sea confirmado nuestro corazón, sea confirmada nuestra fe, sea confirmada nuestra esperanza en ti, Padre Celestial, y en tu Hijo amado, Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Toma nuestro corazón, perdona nuestros pecados, lávanos de toda maldad, Señor, y permítenos confiar en tu palabra y esperar en tus promesas. En el nombre de Jesús
nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.